Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre había creído que las cosas extrañas le pasaban a otros, a personas que se encontraban en el lugar y momento equivocados. No me consideraba una persona supersticiosa ni propensa a creer en historias de terror. Pensaba que las leyendas eran solo eso, leyendas. Y, por supuesto, la gente que decía haber tenido experiencias paranormales siempre me parecían exageradas, buscando atención. Yo, sin embargo, era alguien pragmático, con los pies en la tierra, que prefería confiar en la lógica. Pero todo eso cambió una noche. Era una tarde de otoño cuando decidí tomar el último tren para regresar a casa después de un largo día de trabajo. Había pasado más de lo habitual en la oficina, y el cansancio comenzaba a pesar en mis hombros. Mientras esperaba en la estación, no podía dejar de ver cómo las luces del andén se reflejaban en los charcos de lluvia que se acumulaban en el suelo. Era una estación vieja, con techos bajos y paredes desgastadas por los años. La estación, a pesar de su antigüedad, estaba relativamente vacía a esa hora de la noche. Solo unas pocas personas esperaban, todos con la vista fija en sus teléfonos, ajenos a todo lo que sucedía a su alrededor. El tren debía llegar en unos minutos, así que me acomodé en uno de los bancos de la sala de espera. No sabía por qué, pero sentí una extraña incomodidad en el aire, algo que no podía identificar. Al principio traté de ignorarlo, pero la sensación seguía creciendo. Como si estuviera siendo observada, como si alguien estuviera al acecho. Pero al mirar a mi alrededor, solo vi a las otras personas, como siempre. Pensé que quizá la fatiga me estaba afectando más de lo que imaginaba. Justo en ese momento, alguien se acercó. No lo había notado hasta que estuvo a un par de metros de mí. Era un hombre, de apariencia normal, vestido con una chaqueta oscura y pantalones que no llamaban la atención. Tenía el rostro oculto por la sombra de su capucha, lo que hacía difícil ver su expresión. Se detuvo justo frente a mí, y fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. No se sentó ni se acercó al mostrador, simplemente permaneció de pie, observándome fijamente. Algo en su postura me puso alerta. No era un comportamiento común, al menos no en un lugar como ese. Se quedó allí, inmóvil, sin moverse ni una pulgada. Como si estuviera esperando algo. Al principio traté de no darle importancia. Miré nuevamente mi reloj, impaciente porque el tren llegara, y traté de olvidarlo. Pero no pude. Cada vez que levantaba la mirada, el hombre seguía allí, como una sombra en el borde de mi campo de visión. La presión en mi pecho aumentaba, y la incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando, por fin, algo en él se movió. Pero no fue lo que esperaba. Su brazo, de manera súbita, se levantó lentamente, señalando hacia la puerta de la estación. No entendí el gesto al principio, pero algo me decía que no debía ignorarlo. No podía dejar de mirarlo, y aunque mi mente me decía que debía preguntarle si necesitaba algo o si estaba esperando al mismo tren, una extraña sensación me retenía en mi lugar. De repente, una voz, baja y temblorosa, se filtró a través del aire. No venía de él, sino de un lugar más cercano, como si la misma estación estuviera susurrando. No te acerques a la puerta. El frío se apoderó de mí al instante, y mi cuerpo se tensó. Me giré rápidamente para ver si alguien más había oído la voz, pero todos parecían seguir inmersos en sus propios mundos, ajenos a lo que ocurría a nuestro alrededor. Miré nuevamente al hombre, que ahora parecía aún más inmóvil, más distante. Su brazo no había dejado de señalar hacia la puerta, pero algo en sus ojos, o más bien, en la oscuridad que los rodeaba, me heló por completo. Por un momento, sentí que el tiempo se detenía. La estación, que antes parecía tan común y mundana, se convirtió en un lugar alienante, donde cada rincón estaba lleno de presencias que no podía ver pero sí sentir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido del tren acercándose rompió la tensión. En un impulso, me levanté, buscando alejarme de esa sensación opresiva. Pero al caminar hacia la puerta de la estación, noté algo extraño. Las luces del andén comenzaron a parpadear. Era como si algo estuviera interfiriendo con el sistema eléctrico. El ambiente se tornó aún más pesado, como si la atmósfera se hubiera densificado con cada segundo que pasaba.
Mi corazón latía desbocado, y no podía entender por qué esa pequeña estación, que tantas veces había cruzado sin pensarlo, se había vuelto de repente un lugar tan aterrador. Pero en cuanto el tren llegó, me sentí aliviada. Subí rápidamente al vagón, buscando un asiento vacío, pero, al mirar por la ventana, lo vi nuevamente. El hombre seguía allí, observándome desde el umbral de la puerta de la estación, con la misma postura rígida, como si estuviera esperando mi reacción. El tren comenzó a moverse, y con ello, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. A medida que la estación se alejaba por la ventana, intenté calmarme, diciéndome que todo había sido una alucinación, una percepción errónea causada por el cansancio. Estaba agotada, y el ambiente opresivo de la estación había jugado una mala pasada a mi mente. Después de todo, ¿quién podría hacerle daño a una persona en un lugar tan público, tan lleno de gente? Me senté en un asiento aislado del vagón, buscando refugio en la tranquilidad del tren que avanzaba por los rieles. Pensé que todo volvería a la normalidad una vez que llegara a casa, que esa sensación de incomodidad se disiparía con el tiempo. Pero no fue así. La oscuridad del vagón aumentó a medida que avanzábamos, y las luces intermitentes creaban sombras que danzaban por las paredes. A través de la ventana, la noche era un manto negro que se deslizaba a gran velocidad, haciendo que me sintiera atrapada en un túnel sin fin. Intenté concentrarme en mi teléfono, pero algo seguía rondando en mi mente. Algo que no podía comprender. Entonces, sucedió. El vagón comenzó a moverse de manera extraña, como si se detuviera y luego volviera a arrancar sin previo aviso. El sonido del tren cambiaba, y el ritmo de los frenos se hacía más evidente. Me levanté para acercarme a la puerta del vagón, pensando que tal vez había un problema con las vías. Pero cuando miré por la ventana, me di cuenta de algo que me heló la sangre: no estábamos en movimiento. El paisaje fuera del tren estaba completamente estático, como si el tren hubiera dejado de moverse hace mucho tiempo, pero sin que yo me hubiera dado cuenta. Un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El sonido del tren seguía, pero el paisaje estaba en completo silencio. No había ruidos de la ciudad, ni del campo, ni de ningún tipo de vida exterior. Solo un vacío absoluto. De repente, una sombra apareció frente a la ventana, moviéndose lentamente a lo largo del vagón. Era la misma figura, el mismo hombre, el que había visto en la estación. Su sombra se proyectaba contra el vidrio, más grande que antes, como si fuera una presencia que abarcara todo el tren. Mi corazón latía con fuerza, y un pánico indescriptible comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado hasta aquí, si había subido al tren sin verlo? Estaba sola en el vagón, pero podía sentirlo a él, como si estuviera sentado junto a mí, invisible, esperando. Miré a mi alrededor en busca de alguna respuesta, pero todo estaba en silencio absoluto. No había un solo sonido que viniera de los demás vagones. Me senté de nuevo en el asiento, incapaz de moverme. Algo me decía que debía hacerle frente a esta situación, que no podía huir de nuevo. Pero mi cuerpo seguía paralizado. De repente, la luz del vagón parpadeó y se apagó por completo. La oscuridad me envolvió de golpe. El aire se volvió más denso, y el miedo me oprimió el pecho. En ese momento, sentí una presión detrás de mí. No la presión física de alguien tocándome, sino una presión que se acumulaba en el aire, como si una fuerza invisible estuviera empujando el aire hacia mí. No pude evitarlo. Mi mente comenzó a llenar el vacío con pensamientos oscuros. La estación, el hombre, la voz que me había susurrado que no me acercara a la puerta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era este el destino de todos los que se encontraban con él? ¿Estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar? De repente, escuché un leve crujido en el suelo, detrás de mí. Era tan suave, tan tenue, que al principio pensé que me había imaginado el sonido. Pero luego lo volví a escuchar, esta vez más cerca, más nítido. Y el crujido se convirtió en un paso, otro paso, y otro más. La figura del hombre apareció frente a mí, a través de la oscuridad. Su rostro estaba más cerca que nunca, y ahora, en la penumbra, pude distinguir más detalles. No tenía ojos, solo oscuridad. Su rostro estaba completamente vacío, como si su cara fuera una extensión del vacío que lo rodeaba. Mi cuerpo se tensó por completo, incapaz de moverse, incapaz de gritar. El hombre no se acercó físicamente, pero su presencia era tan abrumadora que sentí como si estuviera completamente dentro de mi ser, invadiendo mi espacio. Como si estuviera observándome desde dentro de mi propia mente. ¿No saldrás de aquí?
La voz resonó en mi cabeza, y fue entonces cuando supe que no estaba hablando en voz alta. Esa voz era solo un susurro en mi mente, un pensamiento ajeno que se había infiltrado en mis recuerdos. Era como si él estuviera dentro de mí, manipulando mis pensamientos, controlando lo que sentía. El tren, ahora detenido por completo, parecía estar suspendido en el aire, en un lugar que no pertenecía a este mundo. La oscuridad, las sombras, el hombre sin ojos, todo se desvanecía en una especie de niebla que me rodeaba, desdibujando los límites de lo real. Fue en ese instante que la puerta del vagón se abrió de golpe. La puerta del vagón se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío entró, llevándose con ella la oscuridad que nos envolvía. La luz de la estación parpadeó a lo lejos, tan distante como un faro en medio de la niebla. Un grito de desesperación se formó en mi garganta, pero no salió. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Solo observaba, impotente, como si mi cuerpo estuviera atrapado en algún tipo de trance. A través de la puerta abierta, la figura del hombre se desvaneció lentamente en la oscuridad. No dio ni un paso hacia mí, pero su presencia seguía pesando en el aire. Algo dentro de mí, sin embargo, me empujaba a mirar más allá, a seguir esa luz que titilaba a lo lejos, como si fuera la última esperanza de salir de este lugar. El tren seguía detenido, sin ningún indicio de que se moviera. Los rieles, las paredes y el techo parecían fusionarse en una amalgama gris, como si todo se estuviera derrumbando lentamente. La sensación de estar atrapada en una especie de limbo me envolvía con cada segundo que pasaba. Tomé una respiración profunda, obligándome a reaccionar. No podía quedarme aquí, no podía seguir observando la puerta abierta mientras el hombre desaparecía en la oscuridad. No sabía qué sucedía ni cómo había llegado hasta aquí, pero tenía que salir. Tenía que encontrar una forma de escapar. Con dificultad, me levanté del asiento. El suelo tembló bajo mis pies, pero avancé con pasos vacilantes hacia la puerta. Mi cuerpo estaba agotado, cada músculo se resistía a moverse, pero algo en mi interior me empujaba a seguir adelante. Quizás, al salir del tren, todo esto terminaría, como si cruzar esa puerta fuera la clave para regresar a la normalidad. El viento que entraba por la puerta abierta era helado, casi doloroso. No había sonidos de tren, ni de personas. Solo el silencio. Al principio, la luz que se filtraba a través de la puerta parecía un refugio, pero conforme me acercaba, algo comenzó a cambiar. La estación, que al principio parecía vacía, ahora estaba llena de sombras. No sombras de personas, sino sombras de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando puse un pie fuera del tren, la luz de la estación se apagó, dejándonos nuevamente en la oscuridad total. No podía ver nada. Solo escuchaba el sonido de mi respiración acelerada y el crujir de los rieles bajo mis pies. De repente, algo cambió en el aire. El frío se volvió aún más intenso, y la sensación de estar observada regresó con fuerza. Giré rápidamente, y ahí estaba de nuevo, el hombre. Esta vez no estaba lejos. Estaba frente a mí, tan cerca que pude sentir su presencia más allá de la vista. No se movió, no hizo ningún ruido. Solo me observaba, con esa cara vacía, esos ojos ausentes que parecían ser un pozo de oscuridad infinita. Su presencia era tan abrumadora que sentí como si toda la estación se hubiera encogido, como si no hubiera más espacio para respirar. No puedes irte. La voz resonó de nuevo, y esta vez, sentí que no solo venía de él, sino de la estación misma, de las paredes, del aire que me rodeaba. Era como si estuviera siendo atrapada en una tela de araña invisible, que se iba apretando con cada palabra. No podía moverse, no podía respirar. El miedo se apoderó de mí por completo, pero una parte de mí, una parte muy pequeña, aún trataba de luchar. Miré hacia atrás, hacia la puerta del tren. ¿Debería volver? ¿O debía seguir adelante, hacia la oscuridad que me aguardaba? Fue entonces cuando escuché algo que no esperaba, un ruido suave, como un susurro, pero esta vez no venía de él, ni de la estación. Era un sonido familiar, un sonido que no había escuchado en mucho tiempo. Era mi nombre. Al principio pensé que era una ilusión, una fantasía creada por mi mente en medio del pánico, pero luego lo escuché nuevamente, esta vez más claro. Era mi nombre, susurrado suavemente en el aire, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. ¿Por qué no me escuchas? Giré rápidamente, y ahí estaba. No era solo el hombre. Había más. Más figuras, más sombras, apareciendo de la nada, emergiendo de las paredes, del suelo, como si la estación misma hubiera cobrado vida.
Las figuras no tenían forma definida, pero sus contornos oscuros se movían rápidamente, acercándose a mí. Mi cuerpo reaccionó, finalmente, y empecé a correr, sin saber a dónde, solo buscando una salida, buscando una manera de escapar. Cada paso parecía que me acercaba más a la oscuridad que me rodeaba, pero no podía detenerme. Corrí por los pasillos de la estación, buscando una salida, pero la estación se alargaba sin fin, como un laberinto interminable. No podía encontrar la salida. No podía encontrar nada más que oscuridad, sombras y el eco de mi propio miedo. Finalmente, cuando ya no podía más, me detuve, completamente exhausta. Mi respiración era pesada, y mi mente se nublaba. En ese momento, un pensamiento recorrió mi mente. ¿Y si todo esto ya había sucedido antes? ¿Y si nunca pude salir? El pensamiento me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Y si nunca pude salir? ¿Y si todo esto ya había sucedido antes? La idea me heló por completo, como si la estación misma hubiera absorbido mi mente, dejándome atrapada en una repetición interminable. No pude evitar pensar que ya había estado aquí antes, corriendo, buscando una salida que nunca llegaría. El silencio me envolvía por completo. No podía oír nada, ni mis propios pasos, ni el viento. Solo el latido frenético de mi corazón resonaba en mis oídos. Me tomé un momento para intentar calmarme, pero algo en el aire me decía que no podía quedarme quieta. Si me detenía, si me rendía, sería el fin. No podía dejar que la oscuridad me engullera. Las sombras seguían moviéndose, deslizándose a través de las paredes, invadiendo cada rincón de la estación. Sentí que algo me observaba, que los vacíos ojos del hombre me seguían desde la distancia. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y un impulso irracional me empujó a caminar, luego a correr. Sin pensar, sin mirar atrás. Corrí por lo que parecían interminables pasillos, pero todo era igual. Las paredes se cerraban a mi alrededor, creando un laberinto sin salida. La estación ya no era un lugar real. Era un espacio que se alimentaba de mis miedos, un lugar que se deformaba y cambiaba con cada paso que daba. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero también una sensación extraña, una sensación de resignación. Algo en mi interior me decía que no iba a escapar, que la estación me había atrapado, que el hombre sin rostro ya no era solo una figura, sino una parte de mí, una parte que nunca se iría. Cada vez que miraba hacia atrás, las sombras parecían acercarse más. No había forma de escapar. De repente, el aire se espesó aún más. Una presión invisible me rodeaba, como si todo se estuviera aplastando sobre mí. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. No había nada que pudiera hacer. Entonces, en medio de la desesperación, vi una luz. Una luz brillante, que cortaba la oscuridad como un cuchillo afilado. No era la luz de la estación, ni la luz del tren. Era algo más, algo que no podía comprender. La luz parecía llamarme, como si me estuviera ofreciendo una salida. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia ella. Cada paso que daba me acercaba más a la luz, y, a medida que me acercaba, las sombras parecían retroceder, como si tuvieran miedo de esa luz. Mi respiración se aceleraba, y sentí que algo dentro de mí despertaba. No sabía qué era esa luz, ni qué significaba, pero sabía que era lo único que podía salvarme. Finalmente, llegué hasta la luz. Cuando la toqué, sentí una sensación cálida, reconfortante, que recorría todo mi cuerpo. Era como si estuviera cruzando un umbral, un punto de no retorno. Pero al mismo tiempo, sentí que algo no estaba bien. Como si hubiera cometido un error al seguirla. La luz se apagó de golpe. Y la oscuridad regresó. Mi corazón se detuvo por un segundo, y todo mi cuerpo quedó paralizado por el miedo. Las sombras regresaron, pero esta vez no eran solo figuras borrosas. Ahora eran cosas, seres, criaturas que se arrastraban por el suelo y por las paredes, acercándose a mí con rapidez. Ya no podía escapar. Sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien me hubiera apretado los pulmones. Mi mente se nubló, y todo lo que podía hacer era mirar al hombre, que ahora estaba frente a mí, completamente inmóvil. Su rostro, tan vacío, tan ajeno a la humanidad, me miraba fijamente. «Ya no puedes irte». La voz se filtró en mi mente nuevamente, y esta vez me sentí completamente atrapada, atrapada en un ciclo sin fin, en un lugar donde la salida no existía, donde el tiempo se detenía y las sombras me reclamaban como parte de su propio vacío. No podía decir si estaba despierta o si todo era un sueño, pero la sensación de estar atrapada me envolvía por completo. Sabía que algo más estaba sucediendo,
que no solo el hombre me había atrapado, sino que algo mucho más grande, más antiguo, me había consumido. Y entonces, con un dolor en el pecho que casi me cortaba la respiración, entendí la verdad. Este lugar, esta estación, no era solo un espacio físico. Era un espacio mental, un lugar donde las almas perdidas se quedaban atrapadas, condenadas a vivir en la oscuridad hasta el fin de los tiempos. Y ahora, yo era una de esas almas. No había escape. Nunca lo hubo. Nunca he sido de creer en historias de terror. Siempre pensé que esas cosas le ocurrían a personas demasiado impresionables, a quienes les gustaba sembrar el miedo en sus mentes. Nunca me pasó nada fuera de lo común, y en mi vida normal nunca vi nada que me hiciera dudar de la realidad. O al menos, eso pensaba. Una tarde decidí quedarme hasta tarde en el trabajo. Era una de esas semanas en las que la carga laboral parecía interminable. Todos se habían ido ya, y yo seguía enfrascada en una pila de papeles, concentrada en terminar el proyecto que debía entregar al día siguiente. A esas horas, el edificio estaba en completo silencio, el único sonido era el constante clic de mi teclado. La luz de la oficina estaba apagada, salvo por la luz cálida de la lámpara de mi escritorio. Cuando finalmente terminé, miré el reloj, ya era bastante tarde. Decidí que era hora de irme. La mayoría de los autobuses ya no pasaban a esas horas, pero aún quedaban algunos que podía tomar. No me preocupaba caminar hasta la parada, ya que vivía cerca. Así que tomé mi bolso, apagué mi ordenador y salí al pasillo, donde la oscuridad envolvía todo, salvo por las pocas luces encendidas a lo largo de la planta. Mientras caminaba hacia la salida, mi mente estaba aún ocupada con el trabajo. La luz de la calle iluminaba débilmente el estacionamiento vacío. Al salir del edificio, el aire frío me golpeó la cara, pero no fue suficiente para despejar mi mente. Pensaba en todas las cosas que aún debía hacer. La estación de autobuses no estaba lejos, y a esas horas ya era bastante tranquila. No era el tipo de lugar donde la gente suele merodear de noche, solo los que necesitaban transporte para volver a casa. Mientras me acercaba a la parada, noté a un hombre sentado en un banco, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando el mismo autobús que yo. A primera vista, no parecía inusual. Un hombre de unos 40 años, de aspecto normal, con una chaqueta oscura y un sombrero. Lo ignoré y me senté en el banco cercano, mirando el horario del siguiente autobús. El viento era gélido, y el sonido del tráfico lejano era lo único que rompía el silencio de la noche. Miré mi teléfono por un momento, esperando que el tiempo pasara rápidamente. Sentí la mirada del hombre sobre mí, como si pudiera percibir su presencia a pesar de no haberlo mirado directamente. Algo en el aire cambió. Pasaron unos minutos, y el autobús aún no llegaba. Intenté no pensar en el extraño sentimiento que había comenzado a invadir mi cuerpo. Lo ignoré por completo, centrando mi atención en la pantalla del teléfono. Pero, finalmente, levanté la vista. El hombre ya no estaba sentado en el banco. No lo vi caminar ni moverse, simplemente había desaparecido. Era extraño porque no me di cuenta de cuándo se fue, o si siquiera se levantó del banco. La parada estaba vacía ahora, y el viento parecía soplar con más fuerza, trayendo consigo un ambiente más pesado, como si la misma noche se hubiera espesado. Al principio pensé que estaba viendo cosas. Me levanté, mirando alrededor, pero no había señales de él. Me sentí incómoda, pero no quise dar importancia a esa sensación. Quizás se había levantado rápidamente y se había ido sin que yo lo notara. Lo tomé como una coincidencia, pero la incomodidad persistió en mi interior. Unos minutos después, el autobús apareció en la esquina. Me subí rápidamente, buscando desconectar de esa sensación extraña que había invadido mi mente. El trayecto hacia casa me pareció largo, incluso más de lo habitual. Miraba las luces de la calle pasar por la ventana, como si tratara de encontrar algo que me calmara, pero no lo lograba. El recuerdo del hombre sentado en el banco seguía flotando en mi mente. Cuando llegué a mi casa, me sentí aliviada de estar a salvo. Mi apartamento estaba oscuro, y el sonido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. De alguna manera, esa quietud me resultaba incómoda, pero me obligué a olvidarlo y a ponerme cómoda para descansar. Me tiré en la cama, pero algo en mi interior seguía inquieto. Miré mi teléfono una vez más antes de apagarlo y dejarlo sobre la mesa de noche. Cerré los ojos y me esforcé por quedarme dormida. Pero entonces, escuché un ruido. Un golpeteo en la ventana, bajo y suave, como si alguien estuviera tocando el cristal.
Mi corazón dio un vuelco. Abrí los ojos y miré a través de la oscuridad, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Me levanté con cautela y me dirigí hacia la ventana. La calle estaba vacía, como siempre, pero en ese preciso momento, vi algo que me hizo detenerme. Era una sombra. Al principio pensé que era mi reflejo, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no estaba sola. Había algo allí, justo al borde de la luz, una figura sombría, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi ventana. Me acerqué lentamente, mi mente en blanco. El sonido del viento era lo único que podía oír, pero el aire se sentía más pesado de lo normal. No podía ver bien la figura, pero sabía que algo no estaba bien. Como si no pudiera dejar de mirarla, mis ojos seguían clavados en ella, pero no podía hacer nada. La figura fuera de mi ventana no se movía. Estaba allí, inmóvil, y aunque intentaba entender qué era, no podía. Era como si la oscuridad se hubiera materializado en esa forma, como si algo estuviera observándome desde la penumbra, acechando. La sensación de miedo que recorría mi cuerpo se convirtió en pánico, pero al mismo tiempo, sentí una extraña curiosidad que me mantenía clavada en el lugar. No podía distinguir detalles de la figura, solo una silueta indefinida, más oscura que la noche misma. Me sentí atrapada en un trance extraño, como si una fuerza invisible me estuviera obligando a mirarla. Mi respiración se aceleró, y mi cuerpo parecía estar petrificado. Pero, a pesar del miedo, no pude apartar la mirada. En ese momento, un leve crujido, casi imperceptible, rompió el silencio. La figura se movió lentamente, un movimiento sutil, pero que me hizo retroceder. Mi mente intentó racionalizar la situación, pero el miedo era tan abrumador que no podía pensar con claridad. ¿Qué era esa sombra? ¿Quién estaba allí? A medida que la figura se acercaba, el aire en mi habitación se volvía más frío. Sentí como si el espacio se estrechara, como si la oscuridad se estuviera apoderando de la habitación. El reloj en la pared hacía un sonido monótono, pero ahora parecía tan lejano, como si estuviera atrapada en otra dimensión. Finalmente, la figura se detuvo frente a la ventana, y por un momento, todo se quedó en completo silencio. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se fuera a detener. En ese instante, la sombra se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente comenzó a procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido una alucinación? ¿Una pesadilla que tomaba forma en la vigilia? Miré hacia afuera, pero la calle estaba desierta. No había rastro de ninguna figura ni sombra, solo la quietud de la noche. Me aparté de la ventana, temblando, tratando de calmar mi respiración. No podía comprender lo que había pasado. Durante unos segundos, todo pareció en su lugar, como si el extraño encuentro nunca hubiera tenido lugar. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no había sido una ilusión. La sensación de ser observada seguía presente, y el miedo no me dejaba tranquilizarme. Me recosté nuevamente en la cama, mirando al techo, intentando encontrar una explicación racional para lo que acababa de suceder. Pero los minutos pasaban y el sueño se me escapaba. Mi mente seguía girando, atrapada en esa imagen de la figura parada fuera de mi ventana. Algo no estaba bien, y la ansiedad crecía en mi pecho. La noche avanzaba, y el reloj marcaba las horas con su constante tic-tac. De repente, otro ruido rompió el silencio. Esta vez, era un golpe sordo, como si algo hubiera chocado contra la pared de mi habitación. El sonido me heló. Me quedé inmóvil, esperando, escuchando, tratando de determinar de dónde provenía. Pero la habitación estaba en completo silencio. Al principio, traté de ignorarlo, pensando que había sido el sonido de algún objeto movido por el viento o algún otro ruido de la casa. Pero entonces, escuché otro golpe. Esta vez, más fuerte, más cercano. Era como si algo estuviera tocando la pared, golpeando en un ritmo lento y calculado. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado. No sabía qué hacer, pero algo me decía que debía investigar. Caminé hacia el pasillo, lentamente, cada paso más pesado que el anterior. A medida que me acercaba a la puerta, los golpes cesaron, y la casa se sumió nuevamente en el silencio. Abrí la puerta del pasillo y me asomé, buscando alguna explicación, alguna señal que me indicara que todo eso era solo producto de mi imaginación. Pero lo único que encontré fue la oscuridad, la misma quietud que me había rodeado desde que llegué a casa. De repente, un susurro, tan bajo que apenas lo oí, llegó a mis oídos. Era una voz suave, como un murmullo, proveniente del final del pasillo. «Te estoy observando». El terror se apoderó de mí en ese instante.
El susurro era inconfundible, y la sensación de estar siendo observada volvió con más fuerza que nunca. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. No sabía si estaba soñando o si había algo real y tangible acechando en las sombras. Me giré rápidamente, regresando a la seguridad de mi habitación. Cerré la puerta tras de mí, mi respiración desbocada, y me dejé caer de nuevo en la cama, temblando. Las palabras resonaban en mi mente. Te estoy observando. ¿Quién estaba allí? ¿Qué era lo que quería de mí? El miedo seguía siendo intenso, como si algo estuviera esperando. Decidí no quedarme más tiempo en silencio. Abrí el teléfono móvil, llamé a mi mejor amiga y traté de hablar con ella para calmarme. Pero no pude. Algo me impedía hablar, como si mi voz estuviera bloqueada por una fuerza externa. Me sentí más atrapada que nunca, como si todo estuviera ocurriendo dentro de un sueño del que no podía despertar. El tiempo parecía haberse detenido en ese espacio de terror, y ya no sabía si había algo real fuera de mi habitación. Solo podía esperar que el amanecer llegara pronto, con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pero en el fondo sabía que esa sensación, esa presencia, no desaparecería tan fácilmente. La noche pasó lentamente, y aunque intenté descansar, la sensación de que algo me observaba nunca se desvaneció. Cada pequeño ruido, cada sombra que se deslizaba en el borde de mi visión, me hacía temblar. La oscuridad parecía haberse instalado dentro de mi mente, alimentada por la incertidumbre y el miedo. Y cuando finalmente el sol comenzó a asomarse por la ventana, no sentí alivio, sino solo una angustia inexplicable. El miedo había dejado una huella tan profunda que ni la luz del día podía borrarla. Me levanté con dificultad, mis piernas pesadas como plomo, y me dirigí a la cocina. El sonido de los primeros pájaros al despertar era lo único que rompía el silencio del amanecer. Traté de distraerme preparando el desayuno, pero algo en el aire seguía inquietándome. Todo parecía en su lugar, pero algo se sentía diferente. No me atreví a mirar por la ventana. Sabía que si lo hacía, vería la figura otra vez. La sombra que había quedado grabada en mi mente. Así que, en lugar de acercarme a la ventana, tomé un sorbo de café y me dirigí hacia mi baño para intentar despejar mi mente. La rutina matutina me ayudó a calmarme por un rato, pero cada vez que me miraba al espejo, veía algo extraño. No era mi reflejo exacto. Era como si la imagen en el cristal fuera ligeramente diferente, como si estuviera distorsionada, como si no fuera completamente yo. Me obligué a ignorarlo, a seguir con el día. Pensé que todo se solucionaría con el tiempo. Quizás solo era mi mente jugando trucos conmigo después de una noche tan extraña. Pero no podía sacarme esa sensación de encima, esa sensación de estar siendo observada, como si alguien estuviera esperando algo de mí. Al salir de casa, la calle estaba tranquila. Los coches pasaban lentamente y las personas caminaban hacia sus destinos, pero mi mente seguía atrapada en ese lugar oscuro. Cada persona que veía, cada sombra que se movía, me parecía un posible reflejo de la figura que había visto anoche. Mi cuerpo estaba tenso, mis pasos eran rápidos, y no podía dejar de mirar a mi alrededor, esperando encontrar algo que me diera una explicación. El día continuó como cualquier otro, pero algo seguía fuera de lugar. En el trabajo, mis compañeros notaron mi nerviosismo, mi mirada perdida. ¿Estás bien?, me preguntaron varias veces, pero yo solo asentía, forzando una sonrisa, sin poder explicar lo que sentía. Nadie podría entenderlo. Nadie entendería lo que había visto. A medida que avanzaba la tarde, una extraña sensación me recorría. Decidí salir temprano para intentar descansar un poco, para escapar de esa sensación opresiva que no me dejaba en paz. El camino hacia casa se volvió aún más largo, como si el tiempo mismo hubiera ralentizado. Al pasar por una de las calles más solitarias, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era el mismo hombre. Estaba allí, en la esquina de la calle, mirando hacia mí. Su rostro seguía oculto por la sombra de su sombrero, pero no había duda. Era él. La figura que había visto aquella noche en la estación. No me atreví a mirar directamente a sus ojos, pero sentí como su presencia me invadía, como me atrapaba. No sabía si debía acercarme o alejarme, pero no podía moverme. Mis pies estaban clavados al suelo, como si algo invisible me retuviera. De repente, el hombre dio un paso hacia mí. Yo retrocedí instintivamente, pero no pude apartar la mirada. Algo en mi interior me decía que debía seguir, que debía hablar, que debía hacer algo. Pero mis pensamientos se desmoronaban, y mi cuerpo seguía paralizado, como si la noche anterior estuviera repitiéndose una vez más.
Él no dijo nada. No hizo ningún movimiento, pero su figura parecía acercarse más y más, como si el espacio entre nosotros se estuviera reduciendo a medida que el aire se hacía más espeso. Finalmente, como si de alguna forma me hubiera dado permiso, mis pies comenzaron a moverse, primero lentamente, luego con más rapidez. Sin mirar atrás, sin pensar en nada más, comencé a caminar hacia mi casa, apresurando el paso, respirando con dificultad. Cuando llegué, cerré la puerta de un golpe, sintiendo el eco del sonido en mis oídos. Me quedé allí, contra la puerta, mi corazón aún latiendo con fuerza, pero algo me decía que no estaba a salvo. Algo en esa mirada, en esa sombra, no estaba bien. El silencio dentro de mi apartamento era ensordecedor. Me senté en el sofá, temblando, y miré a mi alrededor, esperando ver algo, alguna señal de que lo que estaba sucediendo era solo una pesadilla. Pero no había nada. El teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi amiga, la misma con la que había hablado la noche anterior. Al abrirlo, mi piel se erizó. ¿Lo has visto otra vez? No pude evitarlo. Una ola de terror me recorrió el cuerpo. ¿Cómo sabía ella? ¿Por qué me estaba preguntando eso? Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de la incertidumbre, pero el mensaje que vino después fue aún más desconcertante. No te acerques a la ventana. Está observándote. El mensaje seguía flotando en mi pantalla, como una advertencia que no lograba comprender. Está observándote. No pude evitar mirar hacia la ventana, como si, al hacerlo, pudiera comprobar que no había nada, que mi amiga simplemente se había dejado llevar por sus propios miedos. Pero al mismo tiempo, algo en mí me decía que no debía hacerlo. Mi cuerpo se tensó, la sensación de ser observada volvió con fuerza, y el miedo se apoderó de cada rincón de mi mente. Me levanté del sofá, incapaz de quedarme quieta, pero también sabiendo que si me acercaba a la ventana, algo más podría ocurrir. ¿Qué si era cierto? ¿Y si no estaba sola en mi propio apartamento? ¿Y si, de alguna manera, el hombre estaba dentro de mi casa ahora, esperando en la oscuridad? Decidí hacer lo que me parecía más sensato, encender todas las luces. La luz parecía una barrera, una protección contra la oscuridad que me rodeaba. La habitación se llenó de una calidez artificial, pero eso no eliminó la sensación de terror que seguía envolviéndome. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje de mi amiga era diferente. No mires a la ventana, por favor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi amiga nunca había sido así de insistente, y su mensaje me hizo dudar aún más. ¿De verdad veía algo? ¿Había algo fuera de mi ventana, observándome? La idea de estar atrapada, sin poder escapar de la mirada del extraño, me estaba consumiendo. Me acerqué lentamente a la ventana, como si una fuerza invisible me empujara a comprobar lo que no quería ver. Al asomarme, todo parecía normal. La calle estaba vacía, las luces de los edificios iluminaban débilmente el paso de los pocos coches que circulaban por allí. No había nada fuera de lo común. Pero al mirar más de cerca, algo me hizo detenerme. Había algo en la esquina de la calle. Algo que no había notado antes. Era él. El hombre estaba allí, parado en la misma esquina que la última vez. No se movía, pero sentía su presencia con una intensidad que me helaba. No había duda, era él. Pero ahora, en la luz de la calle, su figura parecía más definida, más real. El miedo se intensificó al darme cuenta de que no había visto nada de él anteriormente. Su rostro estaba completamente oscuro, pero sus ojos, esos ojos vacíos, parecían brillar débilmente, como si de alguna manera estuviera mirando directamente hacia mí, incluso a través del vidrio de la ventana. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté apartar la vista, pero mis ojos seguían clavados en esa sombra, como si estuviera hipnotizada. Algo dentro de mí me dijo que debía irme, que debía salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El miedo había anulado mi voluntad. De repente, la figura comenzó a moverse. No hacia mí, sino en dirección opuesta, pero en cada paso, el aire se sentía más denso, como si su movimiento afectara el espacio que lo rodeaba. El miedo no disminuía. Era como si me estuviera acercando a algo terrible, algo de lo que no podría escapar. Con un esfuerzo, finalmente logré apartar la mirada y retrocedí. Mi teléfono vibró una vez más, y al leer el mensaje, la desesperación se apoderó de mí. No salgas de la casa. No lo hagas. Él ya está dentro. Una ola de pánico me arrastró. No sabía qué hacer, qué pensar.
¿Estaba dentro de mi casa? ¿Cómo sabía mi amiga que el hombre estaba allí? La respuesta me golpeó con fuerza, como un rayo en medio de la tormenta. Ya no estaba sola. El sonido de la puerta principal abriéndose lentamente rompió el silencio de la casa. Mi respiración se detuvo. Alguien había abierto la puerta. No estaba soñando, no era una ilusión. Podía oírlo. Un crujido bajo, como si alguien estuviera entrando lentamente en la casa. Cada paso era más pesado que el anterior. Mi cuerpo se paralizó. ¿Debería correr? ¿Debería esconderme? Pero, ¿cómo? Si él ya estaba aquí, ¿dónde podría ir? La casa, que siempre había sido un refugio seguro, se convirtió en una prisión, un laberinto de sombras donde él me acechaba, esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Pude escuchar pasos acercándose, pausados pero seguros. Mi mente comenzaba a desbordarse. No sabía si debía gritar o correr, pero algo dentro de mí me decía que el gritar ya no serviría de nada. Finalmente, el ruido cesó. Los pasos se detuvieron, pero el aire seguía pesado, cargado de una presión insoportable. Sabía que estaba cerca, lo podía sentir. Unos segundos después, el sonido de la respiración de alguien cerca de mí se filtró en la habitación. Estaba junto a mí, y no pude moverme. «Te estoy mirando». La voz llegó a mis oídos como un susurro, suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Sentí como la temperatura en la habitación caía, y el aire se volvía denso, como si se hubiera apoderado de todo. El hombre ya estaba dentro de mi mente, y en ese momento, comprendí la aterradora verdad. El silencio en la habitación era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. La presión en el aire aumentaba, como si estuviera a punto de romperse. La voz del hombre, suave pero cargada de una oscuridad indescriptible, me helaba por dentro. «Te estoy mirando». Volvió a susurrar, pero esta vez sentí que esas palabras no solo venían de sus labios, sino que provenían de cada rincón de la casa, como si su voz estuviera impregnada en las paredes, en el aire mismo. Un sudor frío recorrió mi espalda, y por un instante, todo mi cuerpo se tensó al máximo. No podía moverme, no podía hablar, solo sentir esa presencia cercana, esa presencia que me rodeaba. No había nada que pudiera hacer. Estaba atrapada en un espacio que ya no me pertenecía. Traté de mirar a mi alrededor, pero las sombras parecían devorar todo lo que estaba a la vista. La luz de la lámpara parpadeó brevemente, y por un segundo, vi una sombra alargada cruzando la pared, acercándose lentamente hacia mí. Mi respiración se aceleró. Y en ese preciso momento, algo en mi interior se quebró. Una fuerza invisible, algo más allá de la lógica, me impulsó a hacer algo, a actuar. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a moverme, a dar un paso hacia la puerta. Pero cuando levanté la vista, él estaba allí, parado frente a mí, en la entrada de la habitación. Su figura parecía aún más alta, más imponente que antes. Era como si el espacio entre nosotros se hubiera estirado, y la atmósfera estuviera completamente saturada de su presencia. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que sus ojos estaban fijos en mí, aunque no podía verlos. Sentí su mirada como una presión constante, como si me estuviera atravesando desde dentro. Mi mente estaba al borde del colapso. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para salir de esa habitación, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía allí, como si una fuerza invisible me hubiera atado al suelo. «¿Qué quieres de mí?», finalmente logré susurrar, pero mi voz sonó débil, casi inaudible, como si el miedo hubiera robado toda mi energía. Él no respondió, pero su presencia se volvió más densa, más opresiva. Mi corazón latía tan rápido que sentía que podría desmayarme en cualquier momento. En ese instante, algo cambió. Algo en su rostro, o más bien en lo que quedaba de él, se deformó ligeramente. No era una expresión humana, ni una emoción reconocible, solo una distorsión oscura, como si su rostro fuera incapaz de retener una forma coherente. La sensación de estar atrapada se intensificó. El hombre dio un paso hacia mí, y de repente, la habitación comenzó a girar. No podía mantener el equilibrio, las paredes parecían doblarse hacia adentro, y las luces parpadeaban con un brillo tan cegador que me hizo sentir que estaba a punto de desmayarme. «Ya no hay escapatoria», susurró de nuevo, y esta vez, su voz era más profunda, más grave, como si todo el peso de la oscuridad misma estuviera hablando a través de él. Me sentí arrastrada hacia él, como si una fuerza invisible me empujara. Ya no podía controlarme.
Los recuerdos comenzaron a desmoronarse, las imágenes de lo que había sucedido en la estación, en el tren, en mi casa, todo comenzaba a mezclarse, y una sensación de desesperanza absoluta se apoderó de mí. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando, solo podía sentir que la oscuridad me estaba reclamando. Entonces, cuando ya no podía soportar más, algo sucedió. Algo que no pude comprender. De repente, el aire se rompió con un sonido agudo, como si una grieta hubiera aparecido en la realidad misma. Y en ese preciso momento, todo se detuvo. El hombre desapareció. La presión en el aire se desvaneció de golpe, y la habitación volvió a la calma. El silencio era abrumador. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. Pero no había nada. El hombre ya no estaba. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. La luz de la lámpara se había estabilizado, y el reloj en la pared marcaba el mismo tiempo, como si nada hubiera cambiado. Me dejé caer al suelo, temblando, con la sensación de que todo lo que había vivido no era real, pero a la vez, sabía que había sido demasiado real para ignorarlo. Algo en mi interior me decía que no debía salir, que no debía volver a mirar por la ventana, pero mis pies se movieron por sí solos, llevándome hacia la puerta. Al salir, todo parecía normal, pero algo en el aire seguía fuera de lugar. Sentía una extraña pesadez en el pecho, como si un peso invisible me estuviera siguiendo, acechando. Cuando salí a la calle, miré hacia la esquina donde había visto al hombre por última vez, pero estaba vacía. Todo estaba como antes. Sin embargo, al caminar por la acera, algo me detuvo. Vi algo en el reflejo de un escaparate cercano. Era mi rostro, pero algo estaba mal. Había una sombra que se deslizaba sobre mi piel, una sombra que no pertenecía a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que significaba. La sombra estaba ahí, siempre, acompañándome, esperando. Y entonces, sin poder evitarlo, miré a mi alrededor. Él estaba cerca, otra vez. El terror se apoderó de mí nuevamente al ver mi reflejo. La sombra, esa presencia que me había perseguido desde la estación, estaba ahora en cada rincón de la calle, acechando desde las esquinas de los edificios y las sombras de las farolas. No podía moverme, no podía apartar la mirada de mi propio reflejo, de esa sombra que se deslizaba detrás de mí, esperando, observando. Con un esfuerzo tremendo, traté de forzarme a caminar, a salir de allí. Pero cada paso parecía llevarme más profundo en la oscuridad. A lo lejos, podía ver el contorno de la figura que había estado siguiendo, el hombre. Solo que ahora, no estaba en una esquina. Estaba caminando detrás de mí, su figura alargada y distorsionada por la oscuridad. No podía oír sus pasos, pero lo sentía. Sentía cómo se acercaba, como si la misma calle se estuviera tragando mi ser. Cada vez que me giraba, no lo veía. Pero sabía que estaba ahí, que su presencia era como una sombra que se colaba bajo mi piel, que ya formaba parte de mí. Había algo más en todo esto, algo mucho más aterrador, el tiempo se había distorsionado. Ya no podía saber si era de noche o de día, si había pasado un minuto o una hora. Todo se desvanecía y se mezclaba. Al llegar a la esquina de mi calle, vi a un hombre de pie, mirando hacia mi dirección. Era él, sin duda. Pero ahora, su figura no se parecía a nada humano. Estaba deformada, moviéndose con una fluidez antinatural. No estaba realmente allí, pero lo estaba. Y al mismo tiempo, no podía dejar de mirarlo. Mi mente estaba hecha un caos. Estaba atrapada entre el miedo y la realidad. ¿Qué era él? ¿Qué quería? ¿Y por qué seguía ahí? Cada vez que intentaba correr, el aire se volvía más espeso, mis piernas se volvían de plomo. La sensación de ser observada nunca se iba. Cada mirada al frente, al reflejo en los escaparates, confirmaba que él estaba allí, en cada rincón, siempre observando. De repente, el sonido de algo rompiéndose me sacó de mi trance. Miré hacia arriba, hacia el cielo, y lo vi, una grieta enorme en la atmósfera, como si el universo mismo se hubiera rasgado. A través de la grieta, vi un abismo oscuro, infinito, como una extensión de la oscuridad que había estado persiguiéndome. El hombre ya no estaba solo. Había otros a su alrededor, figuras que se deslizaban en las sombras, que emergían de la grieta, observándome, avanzando lentamente hacia mí. ¿Qué es esto?, susurré, pero la respuesta no vino de ningún lado. Era solo un eco vacío, un susurro en el viento. El aire se volvía más frío, la oscuridad más densa. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Miré hacia arriba y vi la sombra de una mano, tan grande como una pared,
que se deslizaba hacia mí. No podía moverse, no podía escapar. Estaba atrapada. La sombra se acercó lentamente, como si se estuviera tomando su tiempo, como si disfrutara cada momento. Y entonces, en un parpadeo, todo desapareció. La grieta se cerró. Las figuras se desvanecieron. La calle volvió a ser la misma, tranquila, vacía. El hombre ya no estaba. La sombra había desaparecido, como si nunca hubiera existido. No había rastro de nada, solo el eco del viento y el sonido lejano de los coches. Me levanté lentamente, temblando, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero todo parecía normal. Estaba de pie en la misma calle, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no había sido una alucinación, no había sido una pesadilla. Todo lo que había experimentado era real, y el hombre, la sombra, aún estaba allí, esperando. Y en ese momento, comprendí algo aterrador. No había escapatoria. Siempre he sido una persona que disfruta de la rutina diaria. Me gusta saber qué esperar, no tener sorpresas. Por eso, me gusta sentarme todas las mañanas en el mismo café, en la misma mesa, tomar el mismo café con leche y mirar a la gente pasar por la ventana mientras reviso mis correos electrónicos. Es mi momento de paz, mi pequeño refugio antes de que el ajetreo del día comience. Aquella mañana no fue diferente. Entré al café como de costumbre, me dirigí a la mesa en la esquina junto a la ventana, y pedí mi café. Todo parecía normal. No había nada que me hiciera pensar que algo extraño podría suceder. El sonido de las tazas chocando suavemente con los platos, la gente conversando en las mesas cercanas, todo era como siempre. Pero algo cambió cuando un hombre se sentó en la mesa frente a mí. No lo había visto entrar, y eso fue lo primero que me llamó la atención. Era extraño que alguien se acercara a mí sin que yo lo hubiera notado. Estaba tan sumida en mis pensamientos que ni siquiera escuché la puerta abrirse. Sin embargo, allí estaba, un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro, con un abrigo gris y unos ojos profundamente oscuros que parecían demasiado intensos para ser naturales. No era que su apariencia fuera particularmente inquietante, pero algo en su presencia me hacía sentir incómoda. La manera en que se sentó, con una calma inusitada, y su mirada fija en mí, aunque no decía una sola palabra, me hizo pensar que no era una coincidencia que estuviera allí. Sin embargo, como siempre he sido de las que intentan no ser grosera, simplemente lo miré un momento, desvié la vista hacia mi café y me concentré en mi teléfono. Pero no podía dejar de sentir sus ojos en mí. No era un vistazo casual. Era como si me estuviera observando, analizando cada uno de mis movimientos, mis gestos, mis respiraciones. No sabía por qué, pero algo dentro de mí comenzó a alertarme. Quizás era la forma en que no apartaba la vista. Quizás era la sensación de que no estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Decidí no darle más importancia, seguir con lo mío y, con suerte, se iría. Pasaron unos minutos y él no decía nada. Solo estaba allí, en su mesa, como un observador silencioso, mientras yo trataba de concentrarme en mis correos. Pero había algo extraño en la quietud de su presencia. Como si él no perteneciera allí, como si estuviera fuera de lugar. Un extraño sentimiento de incomodidad empezó a apoderarse de mí. No podía concentrarme en nada. Su mirada seguía fija en mí, como si esperara que hiciera algo. ¿Qué quería de mí? Finalmente, no pude más. Dejé mi teléfono sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos. Fue solo un segundo, pero sentí como si el tiempo se detuviera. Y fue en ese momento cuando vi algo que me heló la sangre. No era un cambio físico en él, sino algo que estaba más allá de lo visible. Vi la profundidad en sus ojos, una oscuridad insondable que me hizo sentir que no estaba mirando a un ser humano. Era algo diferente. Algo que no podía definir, pero que me dejó una sensación de pavor en el estómago. La puerta del café se abrió, y por un momento, el hombre apartó la mirada de mí, como si algo lo hubiera distraído. Fue un alivio momentáneo, pero el sentimiento de incomodidad permaneció. No podía dejar de pensar en sus ojos. Algo no estaba bien. Algo en su presencia me decía que no debía seguir allí, que había algo peligroso en ese encuentro, algo que no podía entender. Poco después, el hombre se levantó de la mesa, sin decir una sola palabra. Tomó su abrigo con una calma inquietante y se dirigió hacia la puerta. No se volvió ni una vez, ni siquiera cuando cruzó la entrada. Se fue. Y por un momento, la normalidad pareció regresar al café.
La gente seguía conversando, la música suave seguía sonando de fondo, y el aroma del café me envolvía una vez más. Pero algo dentro de mí seguía alertada. No era paranoia, no era un simple mal presentimiento. Era una certeza, algo instintivo, que me decía que lo que acababa de suceder no había sido una simple coincidencia. Algo más grande estaba en juego. Algo que ni siquiera podía entender. Después de que el hombre se fue, intenté volver a mi rutina, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Mi mente no dejaba de regresar al momento en que lo miré a los ojos, esa sensación extraña que se apoderó de mí cuando lo vi levantarse y salir sin pronunciar palabra. Aunque no podía definir qué había sido exactamente lo que me perturbaba, sabía que algo en su presencia no era normal. No podía sacarme de la cabeza los detalles, su calma, la profundidad de su mirada, la manera en que no reaccionaba al bullicio del café. Pasaron los días, pero la incomodidad seguía pesando en mi pecho. Cuando volví al café el lunes siguiente, lo primero que hice fue observar la estación vacía de siempre. En ese momento, sentí un ligero alivio al no ver al hombre en ninguna parte. Quizás había sido un mal rato, una coincidencia, pensé, mientras me dirigía a mi mesa habitual, en la esquina junto a la ventana. Al fin, todo parecía haber vuelto a la normalidad. O eso pensé. Me senté, tomé mi café, y me sumergí en mi teléfono, tratando de desconectarme de la inquietud que aún me rondaba. Pero cada vez que levantaba la vista, mis ojos buscaban, involuntariamente, la esquina donde el hombre había estado la semana pasada. No estaba allí. Nadie estaba allí. Sin embargo, la sensación persistente de estar siendo observada se apoderó de mí una vez más. Lo que estaba sucediendo no era solo una coincidencia. El café continuaba su curso normal, y las conversaciones a mi alrededor eran tranquilas. Pero de repente, vi algo que me congeló. En el reflejo de la ventana, lo vi. El hombre. Estaba de pie, mirando hacia el café, observando. No podía ver su rostro, solo la silueta de su figura, su sombrero que aún le cubría parcialmente la cara, su cuerpo erguido y rígido. Estaba exactamente en el mismo lugar donde me había sentado el día que lo vi por primera vez. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y mi respiración se volvió irregular. No podía dejar de mirarlo, aunque mi mente me gritaba que no debía hacerlo. No podía comprender por qué, pero su presencia me afectaba profundamente, me llenaba de una angustia inexplicable. El hombre no se movió. No hacía nada, solo estaba allí, parado frente al café, sin mostrar ninguna expresión. Algo en mi interior me decía que debía irme, que debía abandonar ese lugar, pero no podía. No sabía por qué, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en una sensación de miedo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Pasaron unos minutos, que me parecieron horas, pero finalmente la figura desapareció. No se movió ni un solo paso, simplemente desapareció, como si el aire mismo lo hubiera tragado. Sentí un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío me invadió. El hombre ya no estaba allí, pero su presencia me había dejado marcada de una forma que no podía ignorar. Esa tarde, al regresar a casa, algo en mi cabeza me decía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esta sensación de estar siendo observada. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber más sobre él, saber quién era, porque me estaba acechando. Algo me decía que no era una simple coincidencia, que todo esto no era una casualidad. El hombre, sus ojos vacíos, su calma inquietante, todo estaba conectado. Y yo, sin darme cuenta, estaba atrapada en ese enigma. La noche fue larga, llena de pensamientos errantes y miedos persistentes. No pude dejar de pensar en el hombre, en su presencia. En la sensación de que algo me estaba observando, de que todo lo que había experimentado en esos días no era una simple coincidencia. Tenía que entenderlo, tenía que averiguar qué significaba. Algo en mi interior me decía que había algo mucho más grande, algo más oscuro detrás de esos encuentros. Y sabía que no podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, decidí que debía investigar. Algo en mí me impulsaba a buscar respuestas, aunque no podía entender del todo lo que estaba pasando. Volví al café, con la esperanza de ver algo, algo que me diera un indicio, pero también con el temor de que lo que encontrara podría cambiar todo lo que conocía. Ya no era solo curiosidad. Era la sensación de que mi vida se había desmoronado, de que había algo que no podía escapar. La estación estaba casi vacía cuando llegué. El café no estaba tan lleno como de costumbre, lo cual me dio algo de tranquilidad. Me senté en mi mesa habitual, mirando a mi alrededor con cautela. No lo vi de inmediato.
pero algo me dijo que estaría allí, en algún lugar, observándome desde las sombras. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido el día anterior. ¿Por qué me había mirado de esa forma? ¿Por qué me había estado siguiendo? El café, el hombre, todo parecía estar envuelto en una capa de misterio y desconcierto. Poco después, un camarero se acercó a mí y me sirvió mi café, como siempre. No me dijo nada, pero sentí como si estuviera mirando algo más. Algo que no podía ver. Como si él también supiera algo, como si todos en ese café estuvieran conscientes de una presencia invisible que yo no podía comprender. Unos minutos después, algo me hizo mirar por la ventana, y ahí estaba. Lo vi, esta vez no desde el reflejo, sino en carne y hueso. Estaba parado afuera del café, mirando hacia adentro. No había nadie más en su campo de visión. Solo yo. Su sombrero cubría su rostro, como siempre, pero podía sentir su mirada fija en mí, atravesándome. Sentí que no podía respirar. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y en lugar de quedarme allí observándolo, me levanté y salí del café. Mi cabeza estaba llena de pensamientos caóticos, como si algo me estuviera empujando a encontrar respuestas. Algo me decía que debía enfrentarlo, que debía hablar con él. Pero cada paso que daba me acercaba más al abismo. No sabía qué haría si me acercaba a él, si lo confrontaba. Sin embargo, no podía dejarlo pasar. Tenía que saber qué quería. Cuando llegué a la esquina donde lo había visto, ya no estaba. No había rastro de él. Miré hacia todos lados, buscando algo que me diera una pista, pero la calle estaba vacía. Solo quedaba la sensación de que algo había cambiado, de que había algo más grande detrás de su presencia. Algo mucho más profundo que no podía comprender. Me senté en un banco cercano, tratando de calmarme. Quería pensar, quería racionalizar lo que había pasado. Pero todo lo que sentía era el miedo. El miedo de que algo me estuviera acechando, de que ya no estaba segura, de que algo en mi vida había cambiado de una forma irreversible. La tarde pasó lentamente, y el sol comenzó a ponerse. Finalmente, decidí regresar a casa, pero no podía dejar de sentir que no estaba sola. Como si algo me estuviera siguiendo, algo que no podía ver, pero que estaba muy cerca. Mientras caminaba por las calles oscuras, una sensación extraña me invadió. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si el mundo a mi alrededor estuviera cambiando, como si ya no fuera el mismo. Al llegar a casa, me sentí aliviada, pero al mismo tiempo sabía que algo no estaba bien. Algo en mi interior me decía que no podía escapar de esto. No podía salir de esta pesadilla que había comenzado con un simple encuentro en el café. Esa noche, cuando me acosté en la cama, me quedé mirando al techo, incapaz de cerrar los ojos. La sombra del hombre seguía persiguiéndome, como un fantasma invisible que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, en algún lugar. Las sombras se alargaban, la oscuridad me rodeaba, y la sensación de ser observada regresó con más fuerza. La noche siguiente fue aún más inquietante. No pude dormir ni un solo minuto, los pensamientos sobre el hombre me mantenían despierta, agitada. Cada rincón de mi casa, cada sombra que se proyectaba en las paredes me parecía un recordatorio de lo que estaba ocurriendo. Sabía que no era una coincidencia, sabía que algo estaba sucediendo, algo que no podía explicar, pero que me tenía atrapada. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía vivir con este miedo. Tenía que enfrentarlo. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que si no lo hacía, esa presencia me seguiría arrastrando hacia lo desconocido. Mi mente estaba decidida, encontraría respuestas. Salí de mi casa temprano, antes de que el día realmente comenzara, cuando las calles aún estaban vacías y la ciudad parecía estar en silencio. Me dirigí nuevamente al café, al lugar donde todo había comenzado. Algo me decía que, de alguna forma, todo giraba en torno a ese espacio, a esa estación que se había convertido en el centro de mis pesadillas. Cuando llegué, el café estaba vacío. No había nadie, solo el murmullo lejano del viento que se filtraba por las rendijas de la ventana. Me senté en mi mesa habitual, observando el lugar, intentando encontrar algo que me explicara lo que había sucedido, algo que me ayudara a entender por qué el hombre siempre estaba allí. ¿Qué quería de mí? ¿Qué significaba todo esto? Al principio, la calma parecía haber regresado. Nadie se acercaba. Las sombras en el café, usualmente llenas de vida, ahora parecían más densas, más oscuras. Estaba sola en la habitación, con la sensación de que la estación misma me observaba, como si estuviera siendo absorbida por su presencia. Fue entonces cuando lo vi. No estaba en el café, ni en la estación, pero lo sentí.
En algún lugar del aire, en algún lugar dentro de mí, sabía que él estaba cerca. Era como si la estación se hubiera transformado en un lugar que solo existía para él y para mí. Su presencia, aunque invisible, era imposible de ignorar. Me levanté de la mesa, sin saber por qué, sin saber qué haría a continuación. Pero mis pasos me llevaron hacia la puerta. En la calle, a lo lejos, vi una figura que se deslizaba entre las sombras. Mi corazón se aceleró al instante. Sabía quién era. Sabía que no podía escapar de él. La figura se acercaba lentamente, con esa calma aterradora que siempre me había perseguido. No había necesidad de que se moviera rápidamente. Sabía que tarde o temprano llegaría a donde yo estuviera. El hombre no dijo una palabra. No hizo ningún gesto. Solo estaba allí, observándome, como siempre, con esos ojos vacíos que me traspasaban. Sentí como si estuviera mirando mi alma, como si cada pensamiento, cada rincón oscuro de mi mente, fuera algo que él ya conocía. No podía apartar la vista de él. No podía moverme. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba pasando, pero no podía. Sabía que no había escape. Algo en mí me decía que este era el final. Ya no había vuelta atrás. De repente, el hombre levantó una mano, y la oscuridad a su alrededor pareció expandirse, envolviendo todo a su alrededor. Las sombras se movían con vida propia, como si todo lo que había en mi entorno se estuviera transformando en algo ajeno, algo más profundo, más antiguo. La estación, la ciudad, el café, todo había desaparecido. Ahora, solo quedaba él y yo, atrapados en un espacio donde el tiempo ya no tenía sentido. Y entonces, sin previo aviso, el hombre se desvaneció. No se fue caminando, no se movió. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. El aire a mi alrededor se despejó, las sombras se disolvieron y el sonido de la ciudad volvió a llenar el vacío. Pero yo sabía que, aunque todo pareciera normal, algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba atrapada en su presencia, pero sabía que el hombre nunca me dejaría en paz. Aunque ya no lo viera, aunque ya no lo sintiera, su marca estaba sobre mí. La estación, el café, esa presencia, siempre estarían ahí, esperando. Y yo, de alguna forma, siempre tendría que vivir con ello. Salí del café, caminando hacia las calles que ahora me parecían extrañas. Sabía que, aunque intentara huir, siempre estaría ahí, esperando, observando, como una sombra que no se desvanecería nunca. Nunca he sido una persona supersticiosa, ni mucho menos alguien que se deje llevar por historias de terror. Mi vida ha estado marcada por la lógica, por lo racional. Trabajo en una oficina de arquitectura y siempre he estado rodeada de planos, diseños y proyectos concretos. Sin embargo, la historia que voy a contarles no tiene explicación lógica, ni siquiera racional. Es algo que sucedió hace 2 semanas, algo que cambió por completo mi manera de ver el mundo. Era una tarde de finales de otoño, y después de un día largo en el trabajo, decidí caminar por el barrio para despejar mi mente. Mi casa está en una zona tranquila de la ciudad, cerca de un parque. Nada raro ocurre por allí. Es un lugar donde las calles son conocidas, donde todos se saludan y el ambiente es relajado. Sin embargo, esa tarde algo me llamó la atención. Caminaba por una calle que siempre había recorrido, una de esas que tiene árboles altos a los lados y casas de estilo antiguo, cuando noté una casa que no recordaba haber visto antes. No me malinterpreten, las casas en mi vecindario no suelen cambiar de un día para otro, pero esa casa parecía completamente nueva, y aún así, de alguna forma, tenía algo antiguo en su estructura. Estaba vacía, o eso pensaba yo, pero había algo en ella que no me dejaba de mirar. No podía evitarlo, mis ojos se fijaron en esa casa, como si algo me estuviera llamando desde dentro. Me acerqué un poco más, casi sin darme cuenta. La puerta de entrada estaba entreabierta, lo que era raro, porque no recordaba haber visto a nadie viviendo allí. Siempre había sido una calle tranquila, y las casas vacías se mantenían en buen estado. Esta, en particular, estaba desvencijada, como si hubiera estado vacía por mucho tiempo. Sin embargo, la puerta entreabierta me intrigó, y por un momento, sentí que algo me impulsaba a entrar. No soy una persona impulsiva, ni mucho menos curiosa en exceso, pero aquella tarde algo me empujó a acercarme más. Decidí entrar. La puerta se abrió con un suave crujido, y me encontré con un pasillo largo y oscuro. No había muebles, ni decoración alguna. Las paredes estaban sucias, pero no tanto como para que pareciera una casa abandonada.
La luz que se filtraba por las ventanas opacas creaba sombras extrañas en el suelo. Decidí adentrarme un poco más. Al principio, todo parecía normal. El suelo crujía bajo mis pies, y el aire estaba cargado de polvo, lo que me hacía estornudar de vez en cuando. Pero, a medida que avanzaba por la casa, empecé a notar que el silencio era demasiado denso. No había ruidos, solo el sonido de mis propios pasos. Me sentía como si estuviera en un lugar olvidado, un lugar en el que nadie había estado por años. No me parecía inquietante, pero había algo extraño en todo eso, algo que me mantenía alerta. Pasé por el salón y me encontré con una vieja mesa de madera, cubierta por una sábana blanca que parecía haberse mantenido en su lugar durante mucho tiempo. Decidí acercarme, y al levantar la sábana, vi una foto. Era una fotografía antigua, con colores desvanecidos, de una familia de pie frente a la casa. Había un hombre, una mujer y 2 niños pequeños. La foto parecía estar tomada en algún momento de principios del siglo XX. El detalle extraño era que la familia estaba de pie frente a la misma casa en la que me encontraba, pero había algo en sus rostros que no podía identificar. Parecían sonrientes, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, una sensación extraña me invadió, como si alguien estuviera observándome. Decidí dejar la foto donde estaba y salir de la casa. Pero justo cuando me di la vuelta, oí algo. Un susurro. Fue tan suave, tan tenue, que casi lo imaginé, pero estaba seguro de que lo había escuchado. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que era hora de irme. Salí de la habitación y me dirigí hacia la puerta, pero algo me detuvo. En el pasillo, había una figura. Una sombra, apenas visible, que se deslizaba lentamente hacia el final de la casa. No podía ver quién o qué era, pero sabía que no debía acercarme más. Sentí el terror creciendo en mi pecho, pero, inexplicablemente, mis pies no respondieron. Mi cuerpo se quedó inmóvil, observando esa sombra que se movía con una suavidad casi sobrenatural. No recuerdo cómo, pero de alguna manera, logré salir de la casa. Corrí por la calle sin mirar atrás, sin detenerme, hasta que llegué a mi departamento. Cerré la puerta con llave y me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. No podía explicarlo. Mi mente trataba de racionalizar lo que había vivido, pero algo dentro de mí me decía que esa casa no era normal, que había algo en ella que no debía estar allí. Esa noche, al intentar dormir, sentí el peso de los recuerdos sobre mí. La casa, la foto, la sombra. Todo se repetía en mi mente como una película en bucle. Algo me decía que debía regresar, que debía descubrir qué estaba sucediendo allí, pero una parte de mí me advertía que no lo hiciera. Algo me decía que esa casa, esa figura, no quería ser descubierta. No pude dormir esa noche. La imagen de la figura en el pasillo, la sombra que se deslizaba hacia el final de la casa, seguía rondando en mi mente. No entendía lo que había visto, ni por qué esa sensación de terror persistía, pero algo dentro de mí me decía que no debía dejarlo pasar. Mi mente racional me repetía que debía olvidarlo, que había sido solo mi imaginación. Pero una voz más profunda, algo que sentía en lo más profundo de mi ser, me decía que debía regresar a la casa. Pasaron unos días y la sensación de inquietud no se disipó. El recuerdo de la foto, los ojos vacíos de esa familia, y el susurro en la oscuridad seguían acompañándome. La idea de regresar a esa casa me aterraba, pero al mismo tiempo, no podía quitarme la curiosidad. Algo me empujaba a resolver el misterio. Así que, una tarde después del trabajo, decidí hacerlo. Regresé a la misma calle, al mismo lugar. Cuando llegué, la casa seguía allí, intacta. La puerta estaba cerrada, igual que la última vez, pero al acercarme, sentí algo extraño. Como si el aire fuera más denso, como si algo estuviera diferente. Mi respiración se hizo más rápida, pero esta vez no dudé. Crucé el umbral y entré nuevamente. El interior de la casa estaba igual que la última vez. Las mismas paredes grises, el mismo silencio pesado. Pero esta vez, algo era diferente. No era solo la atmósfera, algo en el aire parecía más denso, más pesado. Como si la casa misma estuviera esperando que yo regresara. Caminé por el pasillo, esta vez con más determinación, como si me estuviera adentrando en lo desconocido. Mi mente me decía que no debía seguir, que debía irme, pero algo más me impulsaba a continuar. Al llegar al salón, vi lo mismo que la primera vez, la mesa con la sábana blanca. Me acerqué a ella, pero esta vez no fue la foto lo que me llamó la atención.
Sobre la mesa había un pequeño objeto, algo que no había notado antes. Era una caja de madera, vieja, cubierta de polvo, pero lo que realmente me sorprendió fue lo que había dentro. Cuando la abrí, encontré una llave. Era una llave antigua, de hierro, con un diseño intrincado que nunca había visto antes. Mi pulso se aceleró al tocarla, y no pude evitar preguntarme qué podría abrir. ¿Qué cerradura podía necesitar una llave como esa? ¿A qué puerta o habitación pertenecía? Decidí seguir investigando. Subí las escaleras con la llave en la mano, y aunque el miedo me recorría, la curiosidad seguía empujándome. Al llegar al segundo piso, encontré una puerta cerrada. Una puerta que no recordaba haber visto antes. ¿Estaba allí la última vez? ¿Había estado siempre oculta a la vista? No lo sabía, pero sabía que esa puerta tenía algo que ver con todo esto. Me acerqué lentamente, con la llave en la mano. El aire se volvió más denso a medida que me acercaba. No podía explicarlo, pero sentía una presión, como si alguien estuviera observándome desde detrás de la puerta. Cuando la llave encajó en la cerradura y giró, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación oscura, sin muebles, solo con una vieja silla en el centro. La habitación estaba impregnada con el mismo aire pesado, pero lo que más me sorprendió fue lo que vi en las paredes. No eran simples paredes vacías. Estaban cubiertas con dibujos, trazos caóticos, garabatos, como si alguien hubiera intentado plasmar algo en ellas. Pero lo más extraño fue la forma en que los dibujos parecían moverse. No era algo visible a simple vista, pero cuando observaba más de cerca, sentía que los contornos de los dibujos cambiaban. Como si estuvieran vivos, como si algo los hubiera hecho moverse de alguna manera. Pero al apartar la mirada, todo volvía a la normalidad, dejando atrás solo una sensación de inquietud. Mi cuerpo estaba tenso, mis manos sudaban, pero no pude darme la vuelta. No podía. Algo me estaba atrapando allí. Algo en esa habitación, en esa casa, me estaba llamando. Vi una figura más cerca de la silla, pero cuando me acerqué, vi que no era más que una sombra, proyectada por la débil luz que se colaba a través de la ventana sucia. De repente, un sonido rompió el silencio. Un susurro bajo, casi imperceptible. «Te está esperando», dijo la voz. No estaba seguro de si era un eco de mi mente o si alguien realmente lo había susurrado, pero el miedo me paralizó. Intenté girarme, salir de la habitación, pero cuando volví a mirar la puerta por donde había entrado, ya no estaba allí. En su lugar había una pared lisa, sin ningún indicio de que hubiera existido una puerta. Intenté golpear la pared, gritar, pero mi voz se ahogó en el aire denso. La casa estaba cambiando. La casa ya no era solo una estructura. Era algo más. Algo vivo. Y yo estaba atrapada en su interior. La habitación estaba a oscuras. La sensación de estar atrapada aumentaba con cada segundo que pasaba. La pared que antes era una puerta, la puerta que me había dado acceso a esa casa tan extraña, ya no estaba allí. Solo quedaba la pared lisa, fría, inmutable. No podía entenderlo, pero no podía quedarme allí, atrapada en esa habitación que, de alguna manera, parecía estar viva. Intenté concentrarme. La clave era salir, encontrar la salida. Me giré rápidamente, buscando otra forma de escapar, pero el resto de la casa, el pasillo, las escaleras, todo parecía estar alejado, difuso. Era como si la casa misma se estuviera reconfigurando, como si todo se estuviera desmoronando y reconstruyendo a su alrededor. La estructura se volvía cada vez más ajena, como un laberinto que me absorbía. Mi respiración se aceleró. No sabía si estaba atrapada en una especie de pesadilla o si lo que experimentaba era real. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía. Como si alguien, o algo, estuviera ahí, esperando, vigilando. Mi piel se erizó, y me dio un impulso inmediato de correr, pero cuando intenté moverme, algo me detuvo. Una figura apareció en la puerta. O al menos, eso fue lo que creí ver en la oscuridad. Una silueta, vagamente definida, inmóvil. No era el hombre de antes, pero sentí la misma inquietante presencia que me había perseguido desde el primer día. La figura no se movió. Solo estaba allí, observándome, como si hubiera estado esperando que llegara a ese momento. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, y la figura se hizo más definida, pero seguía siendo vaga, etérea, como si no perteneciera a este mundo. No podía ver su rostro, pero sentía la intensidad de su mirada, como si estuviera perforando mi alma. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, que debía huir.
pero mi cuerpo no respondía. No podía moverme. De repente, la figura comenzó a moverse, pero no hacia mí. Se desplazó hacia un lado, desapareciendo detrás de la pared que antes había sido una puerta. La sensación de inquietud creció, y algo en mi interior me dijo que debía seguirla, que debía saber qué era lo que había detrás de todo esto. No entendía por qué, pero sentí una necesidad inexplicable de hacerlo. Caminé hacia la pared donde la figura había desaparecido. Cuando toqué la superficie fría, algo extraño sucedió. La pared comenzó a moverse, se desplazó hacia un lado, revelando un pasillo oscuro. No sabía si había estado allí antes o si era una nueva parte de la casa, algo que había aparecido solo para mí. Pero no había tiempo para pensar en eso. El susurro que había escuchado antes volvió a mi mente: te está esperando. Avancé por el pasillo, cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La oscuridad me rodeaba, pero no podía apartar la vista del final del pasillo, donde la figura había desaparecido. Sabía que algo me esperaba allí. No era una sensación reconfortante, no era la espera de algo conocido, sino una sensación de que algo oscuro me estaba guiando hacia lo inevitable. Llegué a una puerta, más pequeña que las demás, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, pero a través de las rendijas pude ver una luz débil que salía del interior. La luz era cálida, pero no era una luz natural. Era un resplandor artificial, como si proveniera de alguna fuente desconocida. Mi mano temblaba cuando intenté abrir la puerta, pero algo me impulsaba a hacerlo. Al girar el pomo, la puerta se abrió sin esfuerzo. Lo que vi dentro me heló la sangre. Era una habitación pequeña, sin ventanas, pero lo que la hacía tan inquietante no era su tamaño ni su oscuridad. Era lo que había en el centro. Una silla de madera, vieja y desgastada, con correas de cuero atadas a los brazos y las piernas. Estaba vacía, pero el aire a su alrededor era pesado, denso, como si hubiera sido utilizada recientemente. En el suelo, junto a la silla, había una caja de madera abierta. Al acercarme, vi lo que había dentro: una máscara de hierro, oxidada, con orificios grandes para los ojos, pero sin boca. La máscara parecía estar mirando hacia mí, y por un momento sentí que la habitación entera se estaba cerrando sobre mí. La idea de que algo, o alguien, había estado allí antes, atado a esa silla, me hizo sentir asfixiada. No podía respirar, no podía pensar con claridad. La sensación de estar atrapada, de estar siendo arrastrada hacia algo que no podía comprender, se hizo insoportable. De repente, un sonido de pasos me hizo girar bruscamente. La figura había aparecido nuevamente, esta vez al final de la habitación, junto a la puerta. Estaba de pie, inmóvil, pero no era la misma sombra vaga de antes. Esta vez, la figura era más definida, más concreta. No podía verle el rostro, pero algo en su presencia me aterraba más que nunca. Me dio un paso hacia mí, y el suelo crujió bajo sus pies, como si la casa misma reaccionara a su presencia. La sensación de estar atrapada se intensificó. No sabía cómo había llegado allí, ni por qué lo estaba haciendo, pero sabía que debía alejarme, huir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo, salí corriendo de la habitación. Cada paso que daba me alejaba de la figura, pero también me acercaba más a una puerta que estaba al final del pasillo. Estaba casi fuera, casi libre, cuando escuché el sonido de algo pesado cayendo al suelo detrás de mí. Me giré. La figura estaba más cerca, mucho más cerca, y el sonido de sus pasos me llegó a los oídos con una claridad aterradora. No podía escapar de ella, no podía huir. Algo dentro de mí me decía que ya era tarde. La casa me había atrapado, y no había forma de salir. La figura se acercaba lentamente, pero de manera decidida. Cada paso que daba resonaba en el pasillo oscuro, haciendo eco en las paredes, como un recordatorio de lo inevitable. No podía apartar la mirada, no podía hacer nada más que observarla acercarse, mientras la ansiedad y el terror me paralizaban. Mi mente trataba de encontrar una salida, pero no podía. La casa había cambiado, se había vuelto un laberinto del que no podía escapar. Las paredes parecían moverse a mi alrededor, las puertas se cerraban ante mis ojos, y el pasillo por el que había corrido antes ahora parecía más largo, interminable. Mi respiración se agitó, mi cuerpo comenzó a temblar. No era solo el miedo a lo desconocido. Era el miedo de saber que ya no tenía control. La figura estaba a solo unos metros de mí ahora, su sombra alargándose a medida que se acercaba, como si estuviera absorbiendo la luz de la habitación. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia de manera profunda,
como si estuviera invadiendo cada rincón de mi mente. Los ojos, aunque invisibles, me traspasaban. Había algo en esa presencia que no era humano. Algo que me decía que no estaba tratando con una persona, sino con algo mucho más antiguo, más oscuro. En un impulso, decidí correr, a pesar de que mis piernas no respondían como yo quería. Corrí hacia la única puerta que quedaba abierta, una que había visto antes, pero que no había explorado. La luz del pasillo desapareció a medida que entraba en la habitación, y cuando la puerta se cerró detrás de mí, me encontré en un pequeño cuarto que no había notado antes. Estaba completamente vacío, excepto por un gran espejo en la pared. Mi respiración era tan rápida que apenas podía oír los latidos de mi corazón. Me acerqué al espejo, atraída por una fuerza invisible, y lo miré fijamente. Mi reflejo estaba allí, pero algo no estaba bien. Había una distorsión en mi imagen, una sombra detrás de mí que no pertenecía a este mundo. Grité, pero mi voz no salió. Al mirar por encima de mi hombro, vi la figura de nuevo, reflejada en el espejo, de pie justo detrás de mí. No podía verla con claridad, pero algo en su silueta me hizo entender que no estaba sola, que todo lo que había experimentado hasta ese momento no era una simple pesadilla. Estaba atrapada. La figura estaba esperando que yo aceptara lo que venía. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera aplastando. La sombra en el espejo se hizo más grande, más oscura. Mis piernas comenzaron a temblar, y un sudor frío recorrió mi frente. Sabía que la casa no me dejaría salir. Sabía que algo más grande que el miedo me tenía atrapada allí. La figura dio un paso hacia mí, y en ese mismo momento, las luces parpadearon. La oscuridad me rodeó por completo, y el único sonido que pude oír fue mi respiración entrecortada. El miedo era tan intenso que me sentí como si estuviera siendo arrastrada hacia el centro de la oscuridad. Quise gritar, correr, hacer algo, pero no pude. Estaba atrapada, sin salida. Cuando los ojos de la figura se iluminaron, entendí lo que había pasado. Lo que estaba mirando no era una persona, no era un simple espectro. Era algo que había estado esperando. Algo que había estado guiándome hacia este momento. La casa había sido su prisionera, y ahora yo era parte de su juego. De repente, todo se desvaneció. La oscuridad desapareció, y me encontré de nuevo en el pasillo. La casa, aunque aún fría y desierta, parecía normal. El aire estaba pesado, pero no había figura, ni sombra, ni sonido. Nada. Solo silencio. Corrí hacia la puerta principal, y cuando la abrí, el mundo exterior me recibió como si no hubiera pasado nada. El sol comenzaba a salir, y las calles parecían tranquilas. Pero yo sabía que algo había cambiado. Sabía que ya no podía volver a mi vida anterior, que lo que había experimentado me había marcado para siempre. Lo que vi esa noche no fue solo una pesadilla. No fue solo un mal sueño. Lo que estaba ocurriendo en esa casa, lo que había visto, estaba más allá de lo que cualquier explicación lógica pudiera alcanzar. La casa no era un simple lugar abandonado. Era un espacio atrapado en el tiempo, lleno de oscuridad, de presencias, y de historias no contadas. Miré hacia atrás, una última vez, antes de alejarme de la casa. No había figura en la ventana. Nada se movía. Pero, aunque no lo viera, sabía que la presencia seguía allí. A partir de ese momento, la casa seguiría esperándome, como algo que no podía dejar ir. Como una sombra que siempre estaría a mis espaldas.